Buenas noches, hermanos, es un gusto estar aquí, los jóvenes compartiendo de este culto. Vamos a dar inicio con este orden de culto. Buenas tardes, hermanos. El día de hoy traigo una lectura. Una tarde un niño y su padre se encontraban pescando en un lago en las montañas, y era el día previo para el comienzo de la temporada de róbalo. Así que usaban gusanos de carnada para atrapar pargos y pez de sol. El niño decidió practicar su lanzamiento usando un pequeño cabo plateado. Al momento que el cebo cayó del agua, su vara se dobló por completo. Él y su padre reconocieron al instante que algo enorme se había pegado al anzuelo. Cuando por fin logró subir al bote el pez más grande que había visto en toda su vida, una gigantesca luna había salido sobre el lago. Solo había un problema: el pez era un robalo. El padre del niño le echó un vistazo a su reloj y vio que eran las 10 p.m., justo 2 horas antes del comienzo oficial de la temporada de robalo. «Hijo, vas a tener que echarlo al agua», dijo el padre. Él protestó diciendo: «Pero nunca lograremos atrapar otro pez tan grande como este». Miró a su alrededor y vio que nadie más estaba en el agua para observar la situación. Pero por el tono de su padre, él sabía que no era un asunto que podía discutirse. Cuidadosamente quitó el anzuelo de la boca del pez y con mucha delicadeza lo regresó al agua. El niño estaba en lo cierto. Nunca ha vuelto a pescar un robalo tan grande, pero lo que sí recuerda es la lección de su padre que le enseñó en aquella noche. Lo correcto hay que hacerlo no solo cuando alguien te esté mirando. Los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Proverbios 15:3. Damos inicio a este breve culto juvenil que tenemos el día de hoy con una lectura que se encuentra en Salmos 103, que lo va a tener a cargo Tayita. Vamos a dar inicio con el Salmo 103. Dice: alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba con sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas el misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Abrimos nuestros himnarios en el himno número 51, que tiene por título Porque tú eres bueno.
Vamos a entonar el himno 51, porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Amén. Tendremos una lectura bíblica que se encuentra en Proverbios 3, del 1 al 12. Proverbios 3, del 1 al 12. Esta lectura la tendremos de una forma unida. Exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos, y será lleno tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Amén. Tendremos la meditación a cargo de nuestro pastor Francisco Zip. Gracias damos a Dios, hermanos, una vez más en esta hora por concedernos la bendición de ser parte de este momento de culto que iniciamos como proyecto o ministerio juvenil, esperando que produzca frutos más adelante con la ayuda de nuestro Dios, que siempre nos guía, que siempre desea y anhela no solamente la generación que va pasando, el que conozca su voluntad y cumpla sus deseos, sino más bien la generación presente. Nuestra juventud necesita conocer a Dios, y no solamente conocer a Dios, sino saber caminar con Él en el aspecto de obediencia. Así que la lectura que acabamos de leer de Proverbios capítulo 3 se refiere, cuando Salomón escribe el capítulo 3 de Proverbios, él había vivido una gran trayectoria de su existencia como un personaje importante, considerado el más sabio de toda esa región, considerado el rey más sabio, el rey más capaz de poder manejar toda la cuestión del gobierno que tiene a su cargo, como lo es el pueblo de Israel. Sin embargo, él tenía que reconocer que toda esa autoridad, que toda esa bendición que él tiene como monarca de Israel, se lo debe a Dios. Y entonces él tiene que someterse a obedecer a Dios en cada acto de lo que implique gobernar a un pueblo, porque de lo contrario entonces su reinado o su estancia en el trono propiamente terminaría. Salomón sabía eso y conocía eso.
Por eso cuando él escribe e invita y exhorta a la juventud, cuando él escribe, por ejemplo, Eclesiastés, Salomón tenía más o menos como 80 años. Y él dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dice, acuérdate, ¿por qué? Porque él ya vivió una larga trayectoria de experiencias, de dificultades, de desafíos, en el que fracasó, se levantó, en el que encontróse con muchas luchas y batallas en el camino. Pero al fin, su obediencia con Dios siempre prevaleció hasta que después, ya viejo, ya cansado, entonces empezó a debilitar. Pero mientras él estuvo obediente a Dios como rey, Dios prosperó su imperio, Dios prosperó su vida como rey. Por eso dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Aquí Salomón, cuando escribe, es como si Dios estuviera hablándole a él aquí en este pasaje. Porque si tú guardas mis mandamientos, si tú vives y obedeces los estatutos que ya tienes en tu corazón, entonces te irá bien. Dios te va a bendecir. De tal manera que, por supuesto, que no es tan sencillo caminar bajo la autoridad de Dios. Es tan sencillo a veces vivir bajo la autoridad de papá. Y sin embargo no es tan fácil y sencillo. ¿Por qué? Porque aunque papá tenga un corazón sensible, que sabe, ha vivido, tiene experiencia de la vida, de los fracasos, de los tropiezos, de un sinfín de cosas, cuando él le dice al hijo que haga tal cosa es porque él ya lo vivió. Y cuando dice no hagas tal cosa porque puede ser contraproducente, entonces él ya sabe por qué lo dice. Siempre es difícil hacer las cosas correctas. Sin embargo, tenemos que hacerlo si nuestro Dios lo dice y si papá lo dice también. Al principio, Yedi leyó una pequeña anécdota ahí, lo que enseña propiamente la autoridad inmediata. El hijo no quería porque pensó que jamás llegaría otra oportunidad como esta. Y por supuesto, creo que nunca llegó. Pero tuvo que someterse a la autoridad de papá. Ese es lo correcto. Entonces, cuando Dios dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarda mis mandamientos, está diciendo de que si estamos viviendo en obediencia para con Él, nuestra vida siempre será bendita. Con eso no está diciendo que no vamos a vivir experiencias difíciles. No está diciendo que vamos a vivir experiencias toda felicidad. Al contrario, en medio de cada experiencia, de cada circunstancia que llega a nuestra vida, Dios siempre va a procurar nuestro bien. Y aun cuando nosotros infringamos sus mandamientos y nos aplique la disciplina, y aunque nos duela la disciplina, eso es una muestra de que Él quiere siempre que nosotros hagamos lo correcto, porque es lo mejor que puede haber en la vida de cada uno de sus hijos. De tal manera que no podemos nosotros eludir esa responsabilidad. Somos benditos porque Dios así lo quiso. Cuando dice, hijo mío, guarda, hijo mío, no te olvides. Dios insiste en que nunca olvidemos vivir lo correcto, hacer lo correcto, pensar lo correcto y actuar de manera correcta.
aunque a veces somos incitados a hacer cosas incorrectas, nuestro ser, el gobierno que pesa en nosotros es el gobierno de Dios. Y Dios es el que pesa los corazones. Y Dios es el que siempre va a defender nuestra causa. Y cuando caemos y cedemos ante cualquier tentación, también Él nos aplica la ley. Por eso el versículo 12 dice, si Dios nos castiga o nos aplica la disciplina o nos aplica la ley, es porque Él nos ama. Es porque Él quiere que nosotros prosperemos en nuestra vida. Él nunca va a dejar de ser lo que Él tiene que hacer. Él es un Padre perfecto. Nosotros nunca seremos perfectos hasta que lleguemos a la presencia de Él. Pero en tanto que Él nos ha habilitado con la vida nueva a vivir sus preceptos, entonces no tenemos nosotros opción más que procurar por encima de todas las cosas, en contra de cualquier y todo obstáculo, ante cualquier tentación, ante cualquier incitación que haya en que llegue a nuestra vida. Nosotros, nuestra única actitud debe ser el de hacer lo correcto, el de hacer la voluntad de Dios, el de llenar y complacer ese anhelo de Dios, puesto que nosotros somos su creación, y no solamente su creación, somos sus hijos comprados con la sangre de Cristo. Por eso es importante notar que cumplir los anhelos de Dios es propiamente vivir bendecido por Él y a la vez prosperado por su gracia y con su gracia. O sea, no es en vano. Por supuesto que tenemos que enfrentar grandes batallas. Para nuestra juventud y generación actual es una gran batalla vivir y desarrollar la vivencia en medio de este mundo, por todo lo que hay, por todo lo que existe. Mas sin embargo, en cada acto donde esté, Dios está allí para guardarlo, para protegerlo, para defenderlo. Pero cuando cuando nosotros infringimos su ley, pues también nos aplica la ley, nos aplica la disciplina. ¿Por qué? Porque Él siempre va a procurar que nosotros hagamos lo correcto. ¿Por qué? Porque es la nueva naturaleza que hemos recibido de Él. Por eso Salomón, cuando escribe y dice, persiste e insiste que hagamos lo correcto, es por nuestro bien. Recordemos, mientras Salomón gobernó bien, dirigió bien, hizo lo correcto, Dios bendijo su trabajo o su empresa o su imperio como rey. Cuando éste descuidó esa bendición que tenía como rey, también Dios le mostró que tenía que sufrir las consecuencias. Fue cuando entonces el reino se dividió con el reino, o sea, que es el reino de Israel, y el reino de norte y sur, que es Judá. Entonces, eso es lo que sucede en nuestra vida también. Actualmente estamos desafiados a hacer lo correcto en un mundo totalmente infiel e incorrecto. Estamos desafiados a hacer lo justo en medio de un mundo desleal e injusto. Estamos obligados a hacer el bien en medio de un mundo violento, sangriento. Es bastante seria la tarea que tenemos, la presente generación. Pero, amados hermanos, si procuramos hacer y cumplir la voluntad de Dios, en medio de las circunstancias en las que vivimos, seremos benditos. Para Dios no hay circunstancia que valga para no bendecir y prosperar a su pueblo, a sus hijos.
pero tampoco hay excusa. Cuando nosotros infringimos su ley, no podemos eludir la disciplina y el sufrir las consecuencias de cada acto desobediente que nosotros cometamos. Por eso finalmente concluye el pasaje diciendo: porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere o a quien ama. Papá que ama y aprecia a su hijo, lo corrige, aunque le duela más a él que al hijo, lo corrige. Entonces cada uno de nosotros, cuando infringimos y vamos en contra de la voluntad de Dios, Él también nos disciplina, pero eso es una muestra de su gran amor para con nosotros. Dios quiera que en medio de estas circunstancias, la generación presente pueda considerar o reconsiderar el desafío que tiene y la responsabilidad de proyectar acciones que glorifiquen a Dios y que lo den a conocer en medio de un mundo donde quiera que estemos y en cualquier circunstancia. No existen excusas para decir: aquí no puedo yo hacer la voluntad de Dios porque hay situaciones que no me dejan hacerlo. No lo hay. No lo hay porque Dios está en todas partes y tiene el control de todas las cosas, así que nada escapa de su presencia. Por lo tanto, Salomón dice: hijo mío, nunca te olvides de mi ley, y en tu corazón guarda mis mandamientos. Que Dios bendiga a nuestra presente generación y que puedan cada día perseverar y buscar siempre aquello que glorifique a Dios y que cumpla los anhelos de Dios, y que todos seamos bendecidos y prosperados. Amén. Le doy gracias al Señor por seguir bendiciendo al pastor. Igual seguimos alabando el nombre de nuestro Señor con el himno número 358, para andar con Jesús. Himno número 358. Vamos a entonar el himno 358, para andar con Jesús. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz, en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús
es la regla marcada para andar en la luz. Amén. Amén. Tendremos ahora la oración final que va a estar a cargo de nuestro pastor. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias te damos una vez más por tu grande bondad y misericordia que nos sustenta a lo largo de nuestra existencia. Gracias porque tú vives y te mueves en la vida de tu iglesia en medio de este mundo. Permite que todo lo que nos resta realizar para culminar nuestra meta en medio de este mundo, cuando tú lo determines, lo hagamos, oh Dios, como tú esperas que lo hagamos. Guíanos con tu Espíritu. Bendice nuestra presente generación. Permite, Señor, que la luz de tu gracia, tu presencia gloriosa, pueda rescatar esos grandes valores en la vida de nuestra generación, de tal manera que podamos engrandecerte, que podamos darte a conocer y que podamos, Señor, reflejar siempre tu bondad, tu voluntad y tus acciones gloriosas en la vida de nuestra sociedad. Sigue bendiciendo la vida de nuestros jóvenes dentro de la iglesia y otras iglesias, oh Dios, donde quiera que estén en este mundo. Que tu presencia prevalezca y que siempre nos des ese motivo, ese propósito, ese anhelo de perseverar, aun cuando las circunstancias son extremas, son difíciles. Pon en nuestros corazones ese deseo de amarte, servirte, por sobre todo, obedecerte ante toda circunstancia. Nos ponemos en tus manos hoy y siempre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Les seguimos recordando, hermanos, que todos los viernes a partir de las 8 de la noche, para que se puedan conectar para el culto juvenil que tendremos, también para ir invitando a más jóvenes para que se hagan partícipes también de este